Decía Leguía, ¿no? Leguía decía sobre la Amazonía, decía, si no lo hace el gobierno central, háganlo otras autoridades. Cuando el cauchero, eso se refería, a ver, decía, la selva es muy importante, pero necesita ser civilizada a cualquier precio, y eso es lo que vamos a hacer desde mi gobierno. Eso decía Leguía cuando el cauchero Julio Arana quemó vivos a 20 comuneros de la tribu, de la comunidad Bora, ¿no? Y después fue senador del Perú. Entonces, no había una política amazónica en el país. Sin embargo, son los hijos de la Amazonía los que han defendido el Perú en la cordillera del Cóndor, en la guerra con Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad recién estamos conociendo el gobierno recién está conociendo a la Amazonía y pretender hacernos creer a los peruanos que usted puede ir con un decreto legislativo y engatusarlos, es pensar que ellos son fácilmente manipulables, ¿no? Ahora, es una población que expulsó a Sendero Luminoso, que no permitió el narcotráfico, que defendió al país en la cordillera del Cóndor en el año 81, en 1981 y en 1995, ¿no? Que tienen su justicia constitucionaria, que tienen sus propias autoridades que ellos eligen, al margen de las autoridades que pueda poner el Estado. Esas comunidades son comunidades muy orgullosas, esas no son manipulables. Pretender señalar que puede ir un congresista y levantar la Amazonía es realmente no es aceptable, ¿no? Hay un desconocimiento de la cultura real de todos los pueblos y lo que implica también pues la falta de conexión del Estado con esa zona, ¿no? Por supuesto, porque estamos viendo que son las regiones más pobres del país. Amazonas es uno de los departamentos más pobres del país, el 65% aproximadamente es pobre en Amazonas. Ahora, lo que ocurrió en esa zona es... Otra cosa más, sí, ¿no? La representatividad en la Amazonía es muy baja, ¿no? Mire usted, ¿cuántos congresistas tiene la Amazonía? No pasan de 14. Un departamento como Madre de Dios solo tiene un representante en el Congreso, cuando territorialmente, geográficamente, es más grande que Lima, ¿no? Y es una zona de frontera. Y como no hay mucha representatividad de estos pueblos amazónicos, obviamente pues lo primero que quieren regalar o vender es la Amazonía. Por eso, usted verá que en las zonas de frontera de nuestra Amazonía, muchos niños, la mayoría de niños van a estudiar a Colombia, a Brasil. Ahora, le decía, lo que ha ocurrido en esa zona es realmente muy grave y muy triste, y sin embargo, hasta ahora nadie asume el costo político en el gobierno. Y al día siguiente incluso veíamos a Ana García en Palacio, celebrando a los mejores funcionarios públicos, celebrando el Día del Medio Ambiente. ¿Qué refleja todo este comportamiento del gobierno, señor Muela? Bueno, yo lo que estoy viendo es que... Para agregar, ¿no? Vemos más, digamos, indignación y de la comunidad extranjera, de lo que ha ocurrido que en el país mismo y de las propias autoridades, ¿no? Que están actuando casi como, al menos en el gobierno no ha habido mayor reacción. Lo que el gobierno está haciendo es tratar de contener la crisis. Hay una crisis ya, primero que hay más de 30 muertos que no los pueden ocultar, y hay muchas informaciones no confirmadas, por cierto, de que habrían más muertos, ¿no? Hay una crisis ya del gabinete, ¿no? La población peruana empieza ya a asumir posiciones frente a este escándalo que ha remecido el mundo, ¿no? Y frente a esto, ¿qué tenemos? Tenemos un gobierno que está tratando de echar la culpa o a la oposición política o a los hermanos vecinos, a los países hermanos, ¿no? Sin tener siquiera una vocación de autocrítica. Entonces, cuando yo veo al presidente de la República parodiar o manosear a Bolognesi, ¿no? O señalar de que se ha restablecido el orden con un toque de queda tan severo en los primeros días que ni en Irak era así el toque de queda, ¿no? Y decir que está restablecido el libre tránsito cuando están con las manos manchadas de sangre, yo digo,
así van a solucionar los 240 y tantos conflictos que todavía hay en el Perú. Esa es la forma como se va a solucionar. Ese es un éxito, eso se puede llamar un éxito, ¿no? Ese mismo éxito, entre comillas, se va a replicar en Yurimaguas, se va a replicar en Alto Amazonas. Se viene una jornada del día 11, del día de mañana, ¿no? También van a aplicar... Pasado mañana, ¿no? También van a aplicar el mismo método para apaciguar y restablecer el orden. Yo creo que el comportamiento del presidente de la República se está convirtiendo en un riesgo de seguridad para todo el país. ¿Quién debe asumir la responsabilidad política? Sabemos que por la Constitución no puede hacerlo el presidente. Bueno, es el presidente de la República el que tiene que asumir la responsabilidad política. Ahora, lo que creo que tendrían que hacer es, el gabinete debiera derogarse, ¿no? En vez de, ¿Completamente cree que se debe? Bueno, es un mecanismo de que si renuncia el presidente del Premier, todos tienen que poner su cargo de exposición. Simplemente es el mecanismo, ¿no? Es el presidente del Consejo de Ministros, claro, el que tiene la responsabilidad política en este momento. ¿Y cree que debe renunciar él y todo el gabinete entonces? Yo creo que los responsables deben asumir su responsabilidad. Y en este caso, si es el gobierno, es el presidente de la República, pero como constitucionalmente no se le puede tocar, entonces tiene que asumirla, pues el primer ministro tiene que demostrar valor. El valor, justamente, la responsabilidad implica un valor, ¿no? Y ese valor implica, pues, tomar medidas concretas, no basta darse un golpe de pecho, ¿no? Tiene que asumir esa responsabilidad él y la ministra ¿Y es mejor que este nuevo gabinete sea el que negocie, lleve las negociaciones en adelante? Yo creo que sí, sería una muestra de... podría pedir confianza, ¿no?, a las poblaciones que están en estos momentos muy exaltadas y en una tensión todas esas zonas, ¿no? Creo que eso sería bueno. El problema es que este gobierno todavía no es capaz de hacerse una autocrítica. Lo único que está haciendo es defenderse a capa y espada con los dientes y con las uñas, tratando de echar la culpa a todo el mundo, menos a ellos, ¿no? ¿Usted decía el comportamiento del presidente está volviéndose un asunto de seguridad del Estado, de la nación? ¿Y esto creo que por qué es? ¿Porque está mal asesorado por, digamos, el pensamiento del mismo, por su forma de gobernar? ¿Cuál es la razón de que sus actos de gobierno se vuelvan un peligro para la seguridad nacional? Bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo en qué gobierno ha habido tantos policías muertos. Claro, pero ¿cuál es su problema con el presidente en concreto? O sea, ¿cuál es su problema? Bueno, yo creo que tiene una visión equivocada del país. Ajá. Empezando porque él cree que él representa a la mayoría nacional, y no representa a la mayoría nacional. Él cree, dentro de esta visión equivocada del país, él no tiene un ánimo de reflexión, de poder dialogar, ¿no? Él lo que está viendo, a mi juicio, es que todo el que piensa diferente es su enemigo, o le quieren hacer daño a su gobierno, y no se quiere hacer eso. Lo que nosotros hacemos, en este caso como oposición, es criticar los errores que comete este gobierno. Creemos que, por ejemplo, por un ánimo de transparencia, el gobierno debiera decir, yo le pido al presidente de la República públicamente que diga qué empresas, qué grupos transnacionales están ya licitando los lotes de la Amazonía, las concesiones amazónicas, por las cuales tanta prisa tienen en ejecutar estos decretos legislativos, ¿no? Yo creo que el presidente de la República debiera decir con cuántos grandes inversionistas se ha reunido en Palacio de Gobierno. ¿Usted cree también en la teoría de que él ya había hecho una preventa, había lotizado previamente ya nuestras tierras en la Amazonía? Yo lo que creo es que él tiene que transparentar. Pero concretamente, ¿no?, sobre lo que le pregunto. ¿Cómo? Concretamente sobre lo que le pregunto. Yo no puedo decir eso, no me corresponde a mí decir eso, pero el hecho de que, por ejemplo, tuvimos ya anteriormente el caso de los petroaudios, en los cuales el presidente de la República se reúne con un inversionista, ¿no?, antes de que este inversionista vaya a concursar en algún concurso público, ¿no?
Y después de que el presidente se reúne, lo recibe en el despacho, el actual primer ministro ha ido a la suite de este señor Canán, ¿no? No sabemos a qué conversar, como lo fue el anterior primer ministro y como han ido muchos ministros del presidente de la República. Con esos antecedentes, ¿quién nos asegura de que ya no ha habido lo que usted señala, una preventa de lo que son los lotes amazónicos, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que determinar. Ahora, los pueblos amazónicos obviamente están preocupados porque ellos quieren inversión. El problema no es el tema de inversión. Nadie está en el Perú en contra de la inversión privada, pública o privada extranjera. Nadie está